Que nosotros, esto también está dentro del marco de poder trabajar en la formación de los profesionales de la información también. Trabajar con ustedes, con las universidades. Estos son talleres que se están haciendo en extenso en todas las universidades, o en la mayor cantidad de universidades posibles del país, estatales, privadas, de todo tipo, para poder generar un poco también discusión respecto al ejercicio del periodismo dentro de la instancia de formación. Entonces, para nosotros es muy importante también tener sus opiniones, para que vean también cómo se regula, sacar un poco esa imagen también que está dentro del Consejo, que es muy abstracta. Nosotros generamos un trabajo muy práctico respecto a la regulación. Hay una rigurosidad importante de eso. Por lo tanto, eso también nosotros se los queremos traspasar, y para que también tenga los elementos de análisis cuando también se vean enfrentados a la construcción de una noticia, ¿ya? Porque en el fondo acá lo que se está regulando no es cualquier contenido, son contenidos bastante importantes dentro de la conformación de una sociedad, ¿ya? Así que vamos a partir por la parte más normativa, que lo hicimos lo más entretenido posible, para poder pasar a una etapa ya de aplicación y ejercicio, y vamos a ver un caso que genera mucha discusión dentro del ambiente de construcción de la noticia. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, según la presentación, mi nombre es Cristian Sanzana y soy abogado del departamento. Y les voy a contar muy brevemente qué pasa con el Consejo como tema de institución, ¿ya? Son conceptos que es necesario que tengan en consideración previo al análisis que vamos a realizar en conjunto con Sebastián, y que esperamos que todos puedan participar y presentar sus interrogantes, preguntas, etcétera, ¿ya? Bueno, el Consejo, para que tengan una idea, es una institución que, en cuanto a su génesis, fue creada en el año 1970 por una ley que primero fijó sus contenidos, su rol fiscalizador, sus orientaciones generales, ¿ya? Luego, en el 80, pasa a tener una categoría superior, es reconocido constitucionalmente por el artículo 12 y tiene una categoría de órgano autónomo y constitucional. Posteriormente, en el 80, estamos hablando del año 89, es la ley actual vigente, que es la ley 18.838, que se encarga de fijar las funciones y objetivos del Consejo. Acá ya propiamente estamos hablando de funciones administrativas, reglamentarias y propiamente las funciones jurisdiccionales, que es el tema que nos compete a nosotros como Departamento de Supervisión. Y actualmente hubo una modificación que todos deberían conocerla, que es la llamada Ley de Televisión Digital, que no es una nueva ley, sino que introduce modificaciones a la 18.838. Hay varias modificaciones, principalmente en el régimen de concesiones, que entiendo que un abogado del departamento jurídico del Consejo vino a hacer una exposición extensa de la ley, ¿ya? Y unas modificaciones en el tema del velar por el correcto funcionamiento. ¿Vamos? Seguimos. Bueno, dale. Bueno, las características: es un organismo autónomo, ¿ya? Esto quiere decir que el Consejo no se encuentra bajo la supervigilancia o tutela de otro organismo, ¿ya? Es completamente independiente y se relaciona directamente con el gobierno central a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Su autonomía se traduce en que tiene una personalidad jurídica propia, un patrimonio propio, por lo tanto, tiene libertad económica en cuanto a su administración. Su composición busca garantizar el pluralismo. Esto es muy importante y es una de las principales diferencias en cuanto a la creación del Consejo, ¿ya? Pluralismo, en este sentido, quiere decir que está integrado por un grupo de 11 consejeros que representan todos los sectores, ¿ya? Que son personalidades destacadas, que de acuerdo a sus méritos profesionales, etc. La diferencia está en que anteriormente el Consejo estaba integrado por autoridades que estaban designadas por ley. Era una designación obligatoria, ¿ya? Jefes de las Fuerzas Armadas,
rectores de universidades, etc. En cambio, en la actualidad hay una mayor participación, es decir, se eligen a estas personalidades en razón de sus méritos y su trayectoria. Bueno, sus facultades se encuentran orientadas a que los servicios de televisión cumplan con determinadas exigencias relacionadas con los contenidos emitidos. Esto es súper importante, ya que por lo general se entiende, que es un concepto bastante errado, que es el consejo que les dice a los canales de televisión qué es lo que tienen que emitir, ¿ya? Eso es totalmente erróneo, ya que el consejo no interviene en las parrillas programáticas de los canales. Solo establece cuáles son las orientaciones generales en cuanto a la forma de emitir tales contenidos, ¿ya? Sigamos. Bueno, de acuerdo a la introducción, ¿cuál es la misión del Consejo? Esto se refiere exclusivamente al ámbito de competencia, que es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Acá tienen que entender que servicio de televisión no solo se refiere a los canales de televisión abierta, sino también se incluyen todos los permisionarios, cable, servicio de pago, ¿ya? Y para poder velar por este correcto funcionamiento, la ley tiene un catálogo de valores jurídicos con los cuales se tiende a proteger este correcto funcionamiento. Hay unos que se encuentran destacados están los en color negro, está la paz, democracia, medio ambiente, familia, formación, dignidad. Esos eran los valores clásicos, ¿ya? Ahora con la nueva modificación nos amplía el catálogo, por lo tanto el Consejo tiene tiene mayores atribuciones, ¿ya? Se incluye el pluralismo por primera vez, que es el tema que vamos a tratar ahora propiamente en el caso específico, lo define, indicando que lo define como el respeto a la diversidad cultural, social, religiosa, étnica, orientación sexual, de género, por lo tanto es bastante amplio, que es una herramienta que anteriormente el Consejo no disponía, por lo tanto era muy difícil sancionar por alguna causal vinculada al pluralismo, ¿ya? Incluso los canales, si se les formulaba alguna formulación de cargo por algún tema vinculado al pluralismo, la respuesta de ellos era inmediatamente: no se encuentra indicado en la ley, por lo tanto no hay un tipo, entonces el Consejo no podía actuar. Después tenemos otro reconocimiento, los pueblos originarios, que se va a dar en particular con el tratamiento del conflicto mapuche, que es súper importante. La dignidad humana se incluyen todos los derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución. Acá hay un catálogo súper extenso. Hay 25 derechos esenciales en el artículo 19 de la Constitución. Tenemos la honra, la integridad física, psíquica, la libertad de expresión. Son derechos que ahora el Consejo los puede incluir al momento de formular cargos, en forma particular. Antes solo eran indicados de manera complementaria para poder configurar alguna causal, para poder configurar en este caso la causal de dignidad de las personas. Ahora es todo lo contrario, se amplía totalmente el catálogo. Y tenemos todos los derechos, todos los tratados internacionales. Antiguamente los tratados internacionales el Consejo solo los utilizaba de un modo totalmente interpretativo, ¿ya? Por ejemplo, aquellas notas periodísticas donde se vulneraba la dignidad de menores de edad, ¿ya? En particular se daba una cobertura a una audiencia donde se individualizaban a menores de edad por algún tema de pedofilia, violación, etc. ¿Qué pasaba? El Consejo, la forma de sancionar, de formular un cargo, era a través de dignidad de las personas, pero relacionándolo, en este caso, con la Convención de Derechos del Niño, inmediatamente. Ahora, en particular, en la actualidad, después del 30 de mayo del 2014, el Consejo perfectamente puede formularles cargos por infracción a la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Sigamos. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto es un problema que se plantea siempre al momento de que se le formulan cargos a un canal o a una permisionaria.
Este catálogo que está en el artículo primero, que nos indica todos estos bienes jurídicos, paz, democracia, pluralismo, son causales que no se encuentran propiamente definidas, es decir, se encuentran bastante indeterminadas, ¿ya? Se encuentran indeterminadas porque la razón es que el legislador, al definir propiamente un bien jurídico, significa determinar un valor que es variable en el tiempo, ¿ya? O sea, los conceptos de dignidad de las personas totalmente varían, se van incluyendo otros temas, ¿ya? Y esta indeterminación es lo que reclaman normalmente las concesionarias. Nos dicen, bueno, ¿cómo nos pueden sancionar por formación al desarrollo intelectual de la niñez y la juventud si no está definido en ninguna parte? Eso es un concepto tan amplio que requiere necesariamente el apoyo de estudios sociológicos, psicológicos, por lo tanto es muy difícil definir. Entonces, el respaldo que tiene el Consejo es que los tribunales superiores de justicia nos han reconocido la facultad discrecional de poder determinar el contenido, ¿ya? Después, bueno, el tema de la discrecionalidad nunca se debe confundir con la arbitrariedad. Es algo que también es muy recurrente de parte de las concesionarias en decir que el Consejo, al momento de formular cargos o realizar algún análisis en particular, actúa en forma arbitraria. Bueno, realmente eso no es efectivo. Es para eso que se ha creado en su estructura interna un departamento técnico, que es el Departamento de Supervisión, ¿ya? Las decisiones del Consejo jamás van a ser arbitrarias. Tienen que tener claro que siempre son decisiones debidamente fundadas. Hay una valoración jurídica incluso, ya que nos permite tener mayores fundamentos al momento de formular una sanción, formular un cargo, un canal, ¿ya? Además, las decisiones no son tomadas en forma personal, en este caso, como pueden entender algunas personas, directamente por el presidente del Consejo. Las decisiones son siempre colegiadas, ¿ya? Sigamos. Las normas que puede aplicar el Consejo directamente, tenemos la Ley 18.838, donde se indican todos estos valores jurídicos, por vía interpretativa y referencial. Tenemos la Constitución Política, se pueden aplicar, o sea, otros artículos de la Constitución. Tenemos los tratados internacionales, como ya lo señalé, Convención de los Derechos del Niño, tratados sobre derechos humanos, todo lo que tenga relación con la discriminación, etc. Y otras leyes en forma interpretativa que les incumbe a ustedes, que es la ley de prensa, ¿ya? El Consejo nunca va a sancionar directamente por ley de prensa. El Consejo solamente va a hacer referencia a las disposiciones que corresponde aplicar al caso particular, ¿ya? La ley de prensa, normalmente, en los últimos años, el Consejo lo ha aplicado lo ha utilizado de modo interpretativo cuando son casos vinculados a menores de edad, donde se establece una prohibición exclusiva en el artículo 34, no recuerdo bien el número, donde hace referencia a esta prohibición de no indicar los nombres de menores de edad que estén involucrados o que sean parte de algún delito, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las audiencias judiciales? Que normalmente cuando emiten en forma directa, o sea, retransmiten una audiencia, el audio completo, y olvidan que el audio completo muchas veces hay una individualización de los menores de edad. Eso es totalmente contrario a la ley de prensa. No se pueden individualizar a los menores de edad, ¿ya? Porque hay una afectación directamente a la dignidad que se puede relacionar incluso directamente con la Convención de los Derechos del Niño. La función jurisdiccional, que es lo importante y en lo que tiene relación el Departamento de Supervisión. El Consejo ejerce una función jurisdiccional sin ser un tribunal de justicia, ¿ya? No está contemplado dentro del Poder Judicial. Sin embargo, esta función de fiscalización y supervisión
se entiende como una función de jurisdicción. Para ello, necesariamente debe cumplir con el respeto de ciertos principios. Tenemos el principio del debido proceso, el principio de legalidad, que son principios generales, ya que necesariamente debe tener en consideración al momento de iniciar un proceso e iniciar propiamente el análisis de un caso en particular. En términos muy generales, el debido proceso, acá se entiende que todo proceso se inicia por una denuncia, que puede ser de oficio, o bien una denuncia efectuada por un ciudadano. Para ello el Consejo tiene una página, a través de su página, todas las personas pueden denunciar los contenidos de televisión, ¿ya? Cumplir con ciertos plazos, ¿ya? Y en base de eso el Consejo va a iniciar un procedimiento. Una vez presentada una denuncia, la denuncia se acoge a admisibilidad. Para ello es necesario ver si cumple con los requisitos necesarios, los fundamentos, porque a veces llegan muchas denuncias en que no dicen nada, ¿ya? Simplemente una apreciación personal. Pero es necesario que la ciudadanía entienda que el Consejo no todo el tiempo nosotros estamos viendo televisión, ¿ya? Nosotros no somos personas que estamos con una tele encendida todo el día. Necesitamos que nos digan cuál es el contenido específico que les representa alguna molestia y que se encuentra vinculado directamente a alguna de las causales que están indicadas en la ley 18.838. Bueno, el Consejo no puede ser arbitrario en sus resoluciones, que es lo que dice en relación propiamente con esta creación de este departamento técnico que sirve de apoyo. Y súper importante que es la fiscalización siempre es posterior, ¿ya? Son contenidos que efectivamente se hayan emitido por los canales de televisión. Si se realizara una fiscalización previa, eso implicaría una censura. Y la censura constitucionalmente está prohibida en Chile, ¿ya? Esa es una limitación súper importante. Por ejemplo, cuando Chilevisión el año pasado emitió un programa nocturno que era una recopilación de archivos sobre el golpe militar en relación a los 40 años. Previo a la emisión del programa, porque por supuesto que el canal promocionó bastante, publicidad en las calles, publicidad en varios programas, etc. Y llegaron muchas denuncias indicando que cómo era posible que el Consejo permitiera que este programa saliera al aire. El tema es que todas estas denuncias, independiente de las razones, y porque obviamente para todas las personas puede ser más o menos sensible el tema, tuvieron que ser desestimadas. Era imposible que el Consejo iniciara una supervisión sin haber visto un programa, sin saber cuáles eran los contenidos que efectivamente se iban a emitir. Sigamos. Bueno, todo esto que les he contado es bastante breve, porque yo desde el punto legal les podía hablar de temas muy técnicos y realmente no los quiero aburrir con ello. Quiero que veamos propiamente el tema de la aplicación y eso lo vamos a ver con Sebastián. Para ello específicamente está el Departamento de Supervisión, ¿ya? Que... Sigamos. Perdón. Bueno, el Departamento de Supervisión es un equipo multidisciplinario que cuenta con muchos profesionales. Tenemos psicólogos, sociólogos, abogados, profesores, periodistas, ¿ya? Que se encargan de realizar el análisis de los casos, caso a caso, según la denuncia o en algunas situaciones de oficio. Este equipo multidisciplinario siempre actúa en forma colegiada. La idea es siempre recoger todas las apreciaciones según el área específica. Somos profesionales, me incluyo, con conocimientos idóneos en determinadas materias. Se trabaja en base a la experiencia de análisis. Aquí se aplica siempre, el análisis es caso a caso, ¿ya? Bueno,
propiamente las etapas del departamento de supervisión es lo que se trata de dejar claro, que es lo que permite al Consejo, como departamento técnico, colaborar al momento de tomar una decisión de formular o no cargos a una concesionaria o a una permisionaria. ¿Sí? Sí. Bueno, los márgenes de movimiento del departamento de supervisión, al momento de realizar un análisis, hay que tener claro que el departamento de supervisión puede tener muchas opiniones. Muchas veces no necesariamente van a representar la idea de los consejeros. Por lo tanto, las propuestas que hacemos nosotros, el análisis, no es vinculante, ¿ya? Tenemos que cumplir con ciertos principios, con el principio de legalidad, ajustarnos. Tiene que haber una fundamentación técnica que siempre se va a apoyar en estudios, en sentencias de los tribunales superiores de justicia, siempre que están relacionados con el tema, ¿ya? Bueno, y todas las etapas, esto asegura un análisis exhaustivo de cada caso, ¿ya? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bueno, el procedimiento de supervisión y propiamente el tratamiento de noticiarios, que es lo que nos importa ahora, lo va a ver Sebastián. Ya. Vamos a explicar más o menos cómo procede este departamento para poder analizar estos casos a caso, ¿no es cierto? Para poder hablar o construir un informe técnico, ya que permita también tomar decisiones fundadas, ya tal como lo decía Cristian, el Consejo debe fundamentar cada una de sus cargos en este sentido, después sus sanciones. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los canales y el TV de pago, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad también de apelar a la Corte de Apelación, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros tenemos que demostrar de alguna manera, dentro de nuestra fundamentación, la vulneración de estos principios. Entonces ahí es donde nosotros incorporamos, para poder, como no están definidos estos conceptos, incorporamos todo un análisis técnico para poder enriquecer este concepto en este caso específico. Y dentro de este enriquecimiento está nuestra propia jurisprudencia del departamento, como también la jurisprudencia ya de los tribunales de justicia y las mismas sanciones de los consejeros. ¿Ya? Bien, en este procedimiento, la característica del análisis es un análisis técnico de contenido televisivo. Este análisis está estrictamente determinado por las normativas de televisión. Es decir, nuestro horizonte en todo este mar de cosas técnicas que podemos hacer, estudios sociológicos, psicológicos, antropológicos, de todo tipo, nosotros tenemos que tratar de bajarlo y guiarlo hacia la normativa, ¿ya? Es un análisis casuístico, ¿ya?, que se aplica a criterios homologados. ¿Cuáles son los criterios homologados? Es la propia jurisprudencia que nosotros hemos tenido dentro del desarrollo del departamento. Es decir, ya han habido criterios que se han aplicado a dignidad de las personas que han sido constantes en el tiempo, y esos criterios nosotros también los utilizamos, ¿ya? Sin perder de vista que son casos particulares, porque cada caso tiene su particularidad, ¿ya? Se trabaja bajo la determinante que la televisión es un espacio público, ergo tiene límites legales como todo espacio público, ¿ya? Etapas de análisis del contenido televisivo. Primero se hace un informe preliminar, ¿no es cierto? Se da cuenta de la relación contenido-normativa, se identifican los puntos de posible conflicto, ¿no es cierto? Y el documento, después este documento es presentado en la siguiente etapa a un trabajo grupal entre los supervisores, que es lo que apuntaba Cristian, donde se incorpora la visión multidisciplinaria de todos los supervisores, ¿ya? Es decir, yo supervisor hago mi informe, identifico los puntos en conflicto, manifiesto algunas líneas de análisis y esas líneas de análisis se someten a una discusión grupal. Esa discusión grupal, todos los criterios que se formaron ahí son incorporados a este informe y ese informe ya no pertenece solo al supervisor, sino que pertenece al departamento. Es una voz grupal, ¿ya?
se incorporan todos estos criterios, se desarrolla el informe completo, ¿no es cierto? Pasa a una edición final, donde hay un proceso jurídico, donde se estructura este informe también dentro de un tono jurídico, porque finalmente es un contenido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley. Por lo tanto, tiene que tener toda esta perspectiva. ¿Ya? Bien. Vamos a ver el caso específico, ¿no es cierto?, cómo se analizan los contenidos televisivos bajo el prisma de la ley 18.838. Aquí vamos a centrarnos básicamente en los noticiarios, precisamente por su carrera, para que vayan un poco viendo el tema. ¿Ya? Bien, evaluación de la construcción del texto audiovisual. Se identifica el contenido supervisado, primera etapa, ¿no es cierto? Se pesquisa a través de una denuncia ciudadana o a través de oficio, ¿sí? Identificación de elementos que pudieran configurar una infracción. Análisis interdisciplinario de los contenidos, análisis interdisciplinario de la norma. Ahí está la relación que hay. ¿Cuáles son las bases conceptuales que nosotros ocupamos generalmente en el análisis respecto a los noticiarios y la norma? ¿Ya? 1. Televisión y sociedad. Se asume a la televisión como un agente socializador. ¿Ya? Informa mayormente a la población, construcción de opinión pública, y la TV como espacio público, de visibilidad y concesiones. Es decir, son concesiones que el Estado le brinda a un privado para que la explote. ¿Sí? O sea, son frecuencias que pertenecen a todos los chilenos. Por ese lado es público. Y por otro lado, el tema del espacio público como visibilidad que muestra, masifica. ¿Ya? Segundo, determinación de principios vulnerados. Se toman los principios. Primero, derechos fundamentales y dignidad de las personas. ¿Ya? Promoción del menoscabo de los derechos humanos, consagrados en la Constitución. Se promueve que se promueva o exalte o se haga apología a los derechos, a la violación de los derechos humanos, y el respeto a la presunción de inocencia. Esos son algunos de los conceptos que nosotros tenemos en consideración que pueden ser, que pudieran estar ligados a una posible vulneración. ¿Ya? En términos de democracia y pluralismo, porque generalmente cuando nosotros analizamos noticiarios nos topamos con esto, ¿ya? Con el concepto de democracia y pluralismo, que nosotros debemos velar su respeto. ¿Ya? Elementos que estén en contra de la construcción del Estado de Derecho, 1, y elementos que vulneren la libertad de expresión. En el caso vamos a ir conversando, y yo prefiero que veamos el caso y después vamos intercambiando ideas respecto a este tema. Porque, como decía Cristian, en la actual ley nosotros tenemos que velar por el respeto a los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es la libertad de expresión. Entonces la pregunta que surge ahí es cómo se va a regular la libertad de expresión desde un ente regulador, que es la pregunta clásica que hay en relación a eso, bajo el supuesto que el Estado, que es finalmente el que es posible vulnerar la libertad de expresión. En este caso, nosotros hacemos lo contrario. Tenemos que protegerla. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso. Recopilación de antecedentes contextuales. Primero, lo que hacemos, ya se explicó, datos, estudio de todo tipo de referencia al caso, jurisprudencia del Consejo, antecedentes jurídicos externos, y eso quiere decir jurisprudencia o sentencias del Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de la vulneración de menores de edad, de derechos de menores de edad, que también nosotros hemos tomado muchos casos de ahí. ¿Qué ha dicho los tribunales de justicia respecto a eso? Artículos y libros especializados en el tema. Vamos a lo nuestro. Programas informativos. Relevancia social del espacio informativo, democracia y pluralismo. Esta es la encuesta CEP del 2013, ¿ya? Ahora actual salió hace muy poco la siguiente, pero no cambió mucho el dato. ¿Ya? Se refiere a cuánta confianza tienen los noticiarios televisivos, o sea, la ciudadanía hacia la televisión. Y si ustedes se fijan, lo que están marcados ahí son 3 medios de comunicación. El último es la televisión con un 26%. ¿Sí? 28%. Si ustedes se fijan,
No es de las instituciones que tiene mayor confianza, pero sí, si ustedes ven hacia atrás, se encuentran casi todas las instancias del Estado de Derecho en términos de desconfianza o no confianza, es decir, el Congreso Nacional, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, ¿ya? Todo eso están bajo la televisión. Es ahí también la importancia que tiene en la ciudadanía la televisión y la construcción de información, básicamente. ¿Ya? Encuesta Nacional de Televisión del 2011. Ahora se está desarrollando, estamos en terreno. En noviembre o diciembre va a salir la publicación de la próxima Encuesta Nacional de Televisión. ¿Por qué medio de comunicación usted se informa mayormente de Chile, del mundo y su ciudad? No veo muy bien. El 84% de las personas dice que se informa por televisión abierta de su ciudad. El 91% dice que se informa de Chile y el 86% dice que se informa del mundo. Es decir, la importancia que tiene en la información que da la televisión para la ciudadanía es vital. ¿Ya? Vamos a la evaluación también de la Encuesta Nacional de Televisión. ¿Cuáles son los programas mejor evaluados? Los reportajes y los noticiarios. ¿Ya? Otro dato más que nos certifica la importancia de los noticiarios para la democracia. Personas que están de acuerdo con las siguientes frases. Dice, 48,6% de las personas dice que me quedo con la sensación de estar informado. Casi la mitad. 54,2% de las personas dice que los noticiarios se cargan hacia un lado de la política. Y el 55,9% de las personas dice que los noticiarios informan adecuadamente sobre los acontecimientos en Chile. O sea, el nivel de confianza que tienen los noticiarios televisivos en la ciudadanía es alto. Se cree y se le cree. Por lo tanto, es ahí la importancia que tienen los noticiarios televisivos respecto a la entrega de información y la construcción de opinión pública. Vamos con datos del estadístico, no estadístico. Es el segundo, dentro de la oferta, durante el 2013, es el segundo programa más ofertado, debajo de las series, que ahí obviamente están Los Simpsons, que es algo prolongado su oferta. Pero dentro de los consumidos es el más consumido. Es más, está por sobre su oferta. Y eso también da una relación positiva en términos de su eficacia. O sea, la oferta es de 17% y el consumo está en 24%. Todo lo que, en términos generales, todo lo que se oferta se está consumiendo. ¿Ya? Vamos al caso. Nosotros acabamos de presentar un caso que vimos en el 2012, que fue muy discutido, precisamente por la sensibilidad del momento. ¿Ya? Es un caso emblemático para nosotros porque fue la primera vez que nosotros trabajamos el concepto de democracia, no la primera vez en realidad, como la tercera vez, pero fue como lo más concreto que pudimos trabajar, pero lo trabajamos porque esto también, como explicaba Cristian, en ese entonces nosotros no teníamos la herramienta del pluralismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos nosotros el tránsito? Construíamos toda una fundamentación respecto a la democracia, o sea, del pluralismo, porque nos llevaba hacia la vulneración de la democracia, que era un valor que protegía la ley en el artículo 1. ¿Ya? Es un caso emblemático para nosotros que los invito a que lo veamos y después lo vayamos discutiendo entre todos y vayan viendo qué opinión tienen respecto a esto. Es la marcha contra el lucro en el 2012. Una de las tantas marchas que hubo de los estudiantes. Masiva marcha estudiantil termina con serios incidentes. Carabineros desenfundó su pistola para defender a una mujer policía que fue agredida.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Lamentablemente el descontrol y el vandalismo se robaron la atención de la marcha estudiantil de este jueves en el centro de Santiago. Hubo ataques a un bus, a locales comerciales, a un vehículo de gendarmería y enfrentamientos con carabineros en diferentes puntos de la Alameda. María José del Solar con los detalles. A pesar de toda la rabia que está completamente justificada, se trata de marchar con alegría. Con ese imperativo y rechazando tajantemente el lucro, cientos de jóvenes se reunieron en Plaza Italia para marchar nuevamente por demandas históricas en la educación. Esta vez, incluso los estudiantes implementaron un sistema para evitar los ya cotidianos incidentes. Para que no perdamos gente en el camino. Por eso, para cuidar a los chiquillos, a nuestros compañeros. Para que no quede alguna, no sé... No hayan desmanes innecesarios. De nada sirvió este autocontrol. La movilización no llevaba más de 20 minutos por la calzada sur de la Alameda, la que estaba autorizada, y ellos se tomaron la otra vía habilitada para el tránsito de vehículos. Frente a la Universidad Católica comenzaron los enfrentamientos con carabineros y los ataques a este bus del Transantiago, que dejaron completamente destruido. La micro iba sin pasajeros a solucionar un desperfecto mecánico y terminó así, y con un afligido conductor. No, se supone que esto es un paro pacífico, pero es una delincuencia ya. Quebraron todo el vidrio, todo el mundo, y tuve que arrancarme hasta un fogón de policía. Me veo bastante afectado. Sí, porque ya es como mucho ya. Entre lacrimógenas y proyectiles, algunos continuaron su camino. Por primera vez en el año pasaban por La Moneda, lugar que eligieron para un banderazo. Es motivante, da más ganas de venir a marchar que cuando la marcha la desvían por cualquier lado. A cuenta de la fuerza que tiene este movimiento y que es necesario que no pase por calle chica. Los desmanes fuera de la Casa de Gobierno empañaron la actividad central. No todos concluyeron el trayecto hasta el escenario montado por la Confech para un acto cultural a pasos del Club Hípico. Igual la reunión de los Paraguas 2.0 finalmente se realizó, aunque en pleno centro las escenas que marcaban la jornada eran muy distintas. Un grupo de jóvenes persistentemente se entretenía echando abajo las cortinas de una sucursal de Claro. En masa atacaron y luego robaron computadores, teléfonos y muebles. Minutos después, Carabineros custodiaba el lugar. Es la segunda vez que los empleados pasan por esta situación. Pasó lo mismo que la primera protesta. Entraron y saquearon todo. ¿De dónde se refugiaron? En el segundo piso. Al lado de este desastroso panorama, los trabajadores del hotel removían lo que les fue destruido. A la misma hora, en esta farmacia vivían minutos de desesperación. Una turba ingresó a desmantelar el local. Ni siquiera los helados se salvaron. Quebraron los muebles de los perfumes, de maquillaje, las góndolas, quebraron los ventanales y dedicaron a puro destruir. Nosotros no queríamos esconder al baño para que no nos pasara nada. Eran con palo, con fierro, con piedra. Arriba de la farmacia, los funcionarios de un call center se tuvieron que tirar al suelo para cubrirse de las piedras. El jefe le cortaron la cara con un vidrio. Así que no atroz, bomba lacrimógena, son una manga de delincuentes, creo yo. A metros en Avenida España con la Alameda, en este banco, 700 ejecutivos se refugiaron de aquellos que rompieron lo que pillaron en la oficina. De repente llegaron y se vio humo, puro humo y todo esto roto y un incendio. ¿Estaban trabajando? Sí, estábamos en el casino. ¿Tanto miedo? Sí, bastante. Asustados huían a sus casas y estudiantes nos impedían captar los desórdenes echando spray a nuestras cámaras. La situación se salía de control en la esquina de Bascuñán con la Alameda. Jóvenes querían saquear otro negocio. En el intento hirieron a esta uniformada, que de inmediato fue socorrida por los locatarios. Afuera, su compañero se vio acorralado y decidió sacar el arma de servicio para defenderse, mientras curaban el rostro de su colega. Tarde, en la intersección de la Alameda con Brasil, una multitud se lanzó sobre un camión de gendarmería. En segundos intentaron quemarlo. El gremio se querellará contra quienes resulten responsables de las serias lesiones que presentan dos funcionarios hospitalizados que se trasladaban en el vehículo fiscal. Pudimos haber lamentado muerte de carabineros al interior del bus. Efectivamente hubo una reacción, hubo que replegarse. En esas condiciones, habiendo un ataque a mansalva en contra de los carabineros, hubo que hacer uso de las armas en forma preventiva. Se evitó un mal mayor.
El comercio cerrado, horas perdidas de trabajo, un aire irrespirable en el centro capitalino, señaléticas y semáforos en el suelo, monumentos patrimoniales rayados, más de 15 paraderos irreconocibles. Es la lamentable suma de violencia desatada que las autoridades repudiaron. Aún no hay un catastro total de los daños. Hicieron una de las marchas más violentas jamás vistas en los últimos años. Busquemos un ambiente social distinto. Hay que las marchas no se autoricen más los días de semana. Está demostrado que no han logrado mantener el respeto. Yo me pregunto por qué. Si aquellos estudiantes, no reflexionando el llamado que se está haciendo hoy día, insisten con utilizar el trayecto de la Alameda en días de semana, claramente, y también se lo señalé a ellos, se vuelve eso una excepción. Por la tarde, universitarios de instituciones privadas y estatales, además de los secundarios, entregaron una carta en La Moneda dirigida al presidente Piñera con propuestas a más de un año que comenzaran las movilizaciones. Nosotros como estudiantes estamos haciendo un esfuerzo por ser propositivos, por avanzar en mejorar la educación en nuestro país y por, en el fondo, tener una educación pública, gratuita y de calidad que sea para todos y que no diferencie entre cuánto dinero tenemos hoy día en el bolsillo para poder educarnos. Lo importante es discutir sobre la base de ideas. Nosotros llevamos ideas al Congreso, esas ideas están ahí, las hemos defendido, entendemos que en algunos temas tenemos diferencias, pero justamente podemos conversar en las distintas instancias legislativas, los proyectos pueden modificarse, nosotros siempre nos hemos mostrado abiertos a modificarlo, incorporar aquellos cambios que sean valiosos. Repitieron durante la mañana el saldo: 20 carabineros heridos y 250 jóvenes detenidos en una de las protestas más violentas del movimiento estudiantil. Masiva marcha estudiantil termina con serios incidentes. Carabineros desenfundó su pistola para defender a una mujer policía que fue... Ok. En este caso, como yo les veníamos mencionando, hay un tema que trabajamos mucho, que, por ejemplo, que les concierne a ustedes también en la construcción de la noticia, que es el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Ya? Para poder tomar este caso como un caso de supervisión y donde se formuló cargo desde nuestra, o se propuso en realidad formular cargo desde nuestro departamento, había que demostrar de muchas formas que esto estaba vulnerando la normativa vigente, ¿no es cierto? Y la normativa vigente tenía que ver con la democracia. ¿Cómo llegamos a la democracia? Uno de los temas precisamente que nosotros tomamos fue la vulneración de la libertad de expresión. Si bien puede verse paradójico, no lo es. Nosotros ahí, cuando hicimos referencia al tema de la libertad de expresión, desde la ley 19.733, hablamos de la libertad de expresión, del derecho a la información de los ciudadanos también, ¿no es cierto? Aquí hay dos cosas. Una estigmatización completa, ¿no es cierto? Y dos, el tema del derecho a la información. La estigmatización la vimos porque dentro de una sola nota se incorporó dos temas distintos, que en los otros canales no fue así. Al revisar los otros canales separaron los temas. Violencia, propuesta educativa, ¿no es cierto? O marcha, en general. Y este fue el único canal donde mezcló todas las dos cosas. De ahí partió el tema del análisis de la estigmatización también. Y el derecho a la información. ¿Por qué? Porque un tema de relevancia nacional, como es la propuesta de cambio del sistema educativo en Chile, no se estaba entregando la información que el ciudadano requería para tomar una decisión o posicionarse en determinado donde él libremente quiera. O sea, no se estaba entregando toda la información para él. Así que esos fueron los elementos a grandes rasgos que se tomaron para este caso. Y también yo les quería plantear un tema, o sea, es muy importante que cuiden la profesión. De verdad, el periodismo es importantísimo dentro de la construcción de una sociedad democrática. Hay que cuidarla mucho, y el buen ejercicio de la profesión es lo que va avalando que esta construcción positiva de nuestra democracia, donde se pueda ver, se pueda relacionar, la ciudadanía sepa, se informe bien y discuta. Así que eso, yo no sé... Había una pregunta.
¿Quién? Para terminar. ¿Una pregunta para Sofía terminar? Creva. ¿Quién tenía? Ella. Sanciones distintas a lo económico. Hay amonestaciones. Bueno, tenemos las amonestaciones y las otras sanciones son caducidad de la concesión y suspensión. ¿Ya? Derecho a réplica de los canales sí existe dentro del proceso de análisis. ¿Ya? Cada vez que se le formula encargo a un canal por una causal en específica, el canal tiene derecho a responder y tratar de desvirtuar un poco cuáles son los fundamentos del cargo que se le formula. ¿Ya? Es por eso que hay que entender que todo este proceso también funciona como un juicio propiamente tal. ¿Ya? El Consejo formula, ellos pueden responder. Y bueno, y finalmente, incluso tienen hasta la segunda opción de acudir a los tribunales, presentar un recurso de apelación en este caso en contra de la resolución del Consejo. Bien, Cristian, Sebastián, Vivian, muchas gracias. Les agradecemos este espacio, creo que ha sido tremendamente enriquecedor para todos nosotros y bueno, ojalá que con el trabajo que ustedes hacen, obviamente se vaya regulando cada vez más la generación de contenidos que tienen los medios de comunicación y el tratamiento que le dan a la información en el día a día. Muchas gracias. Gracias a todos.